de Mateo, Okay, gracias. el Sermón del Monte. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la luz, de la sal, de Jesús y la ley. La semana pasada vimos que la ley fue dada al pueblo de Israel al salir de la esclavitud de la que se estuvo más de 400 años en Egipto. Ciertamente el pueblo llevaba muchas costumbres de Egipto, muchas costumbres paganas. Por eso es que a Moisés se les fue dado los 10 mandamientos, ¿sí? Esos 10 mandamientos que todos conocemos, que no tiene mucho tiempo que los vimos. En lo largo del Pentateuco, como decía la hermana de Génesis ¿a qué libro me dijo, hermana? Levítico. Levítico. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números hasta Deuteronomio. Sí, es el Pentateuco. Fueron dados otras indicaciones que mencionábamos la semana pasada, que ¿cuántas fueron? ¿Cuántos mandamientos fueron? 613 mandamientos. 613. Y fue dado para que el pueblo de Israel viviera en santidad. Muchas cosas se habló en el Pentateuco, y una de las cuales yo recuerdo, que decía, Dios les dijo, vas a cultivar la tierra, incluso los árboles, vas a cosechar su fruto 6 años, pero 1 año no lo cosecharás. ¿Con qué propósito, hermanos, fue dada esa indicación? ¿Con qué propósito creen? ¿Para qué? Perdón, no escuché. Entre ellos era sanar la tierra y para que no haya hubiese, no. Para sanar la tierra, pero también para abonarla, ¿no? Porque el mismo fruto nutre la tierra. Si vemos que todas las indicaciones, todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel fueron con un propósito, por muy pequeños que fueron con un propósito. Por eso la palabra dice que ni una jota, ni una tilde de la palabra dice que pasará. O sea, todo por muy pequeño que podamos verlo, tiene un propósito, ¿sí? La ley fueron esos 613 mandamientos, pero se dividieron en varias por decir, grupos, ¿no? Unas fueron las leyes morales, las que siguen vigentes hasta hoy, y entre estas leyes morales está el amor, la justicia, la misericordia, ¿sí? El perdón, la honestidad, hermanos. También había otras que eran ceremoniales, las cuales fueron las fiestas, las ofrendas y los sacrificios, los cuales ya no se llevan a cabo, al menos nosotros no los llevamos a cabo, ¿sí? Y otras fueron civiles, las cuales eran de la administración de justicia, lo referente a los esclavos, a los extranjeros y de los asuntos en cuanto a las guerras. Pues vemos que nosotros no practicamos todas estas leyes, las ceremoniales ni las civiles, porque en esta época ya no hay esclavos, ya no hay, a nosotros no nos compete las guerras ni nada de eso, ¿no? Practicamos las leyes morales, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en las bienaventuranzas que seamos misericordiosos, ¿sí? En la misericordia entra en la ley moral, porque es en cuanto a la convivencia con los demás. Sí, dice la palabra que dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo está en Mateo 5:19. Así es que la palabra de Dios no nada más es para conocerla, es conocer, hacer y enseñar, ¿sí? Lo que nosotros aprendamos, lo que nosotros escuchemos, lo que nosotros podamos recibir de la palabra de Dios es para enseñarla, hermanos, para transmitirla, ¿sí?
Como vimos también la semana pasada, que solo Jesús llevó a cabo todos estos mandamientos en una obediencia perfecta. Dice que él era sin pecado. ¿Por qué tuvo que cumplir todos estos mandamientos él? Porque nadie podía cumplirlos más que él, ¿sí? Por eso es que dice que en el versículo, un versículo que vimos, dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que se cumpla, ¿sí? O que sea cumplida todo lo que está escrito en la palabra. Si vimos en Génesis, que es la primera profecía mesiánica, y se cumplió en el Nuevo Testamento con su nacimiento. Si todo se ha cumplido, lo que se ha hablado en el Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Su nacimiento, su sufrimiento, su muerte y su resurrección y la ascensión. Y ahora estamos esperando su segunda venida, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16 que la ley fue dada y está escrita en la palabra, pero también dice en Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios, toda, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Dice que toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que vemos que la ley fue para eso, para instruir al pueblo, para corregir. Así es que toda la palabra dice que es inspirada, fue respirada por Dios a cada uno de los escritores durante todos los años que fue escrita la palabra de Dios, ¿sí? Así es que la palabra de Dios, toda la palabra no se cambia, nada se le quita y nada se le añade como los fariseos y los saduceos, ¿no? Que le añadían costumbres o quitaban cosas de la palabra. Sí, esto es referente a lo que vimos la semana pasada, hermanos. Vemos ahora que vamos a ver en Mateo igual, capítulo 5, versículo 21. Del 21 al 26, hermanos. Por favor. ¿Sí ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios así. Y oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. ¿Sí? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús dice, yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano. Al hablar de esto, en el encabezado de estos versículos del 21, dice Jesús y la ira, ¿sí? Dice, al hablar de este tema, ya es cómo nos comportamos, cómo nos controlamos, cómo controlamos nuestras emociones, cómo reaccionamos ante una situación complicada,
con los demás. Como hemos escuchado, ¿no? Cómo reaccionamos cuando alguien se te cierra, ¿no? Vas en tu carro o en la moto y se te cierra. ¿Cómo reaccionan? Se enojan, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionamos? Entonces, este tema se trata de eso. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo controlamos esas emociones? Sí, porque vimos las bienaventuranzas que bienaventurados los pacificadores, que bienaventurados los humildes, ¿sí? Entonces, yo creo que esto del Sermón del Monte cada vez va subiendo más de nivel, ¿no? Nos dice, tienes que hacer esto para el resultado sea la luz y la sal, pero también te dice, acuérdate lo que eres. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tenemos que recordar, hermanos, cuando pasamos una situación así, ¿qué somos delante de Dios? Somos esa luz, somos esa sal, ¿sí? Porque una cosa es que nos molestemos, una molestia, ¿no? Pero ya un enojo o una ira es mucho mayor, ¿sí? El cual una ira puede controlar tanto las emociones que se puede actuar. Por eso dice aquí, cualquiera que matare, pero aquí Jesús nos las pone más difícil, ¿no? Cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí? Podemos estar enojados o molestos, pero ya un enojo o llegar a la ira nos lleva a pensar mal, a hablar. Por eso dice aquí, cualquiera que le diga a su hermano necio, porque ya es una palabra más fuerte, ¿no? Y cualquiera que le diga fatuo. Aquí decimos, pues fatuo, ¿qué puede ser, no? Fatuo es que le digas tonto, ¿qué? Otra palabra más fuerte, imbécil, estarado. O sea, ¿cómo reaccionamos incluso como madres, hermanos? Como madres de familia, ¿cómo reaccionamos ante nuestros hijos? Ante nuestros jóvenes, cuando no hacen las cosas que uno les indica. La emoción, el coraje, el decir no me respetas, no me obedeces, pero como nuestra boca, ¿qué les dice? Aunque después decimos, no debía haberlo dicho. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? Por eso Jesús nos dice, cualquiera que le diga necio a su hermano, dice, será culpable de juicio ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que reaccionamos cada uno de nosotros? Dice en Mateo 15, 19, por eso les mencionaba, si lo buscan, por favor. ¿Cómo reaccionamos ante todas estas situaciones cotidianas? Porque son situaciones cotidianas, ¿sí? En cualquier momento puede resultar una situación difícil en la cual tenemos que estar conscientes de lo que somos delante de Dios, de lo que somos también delante de la gente que nos rodea, ¿sí? Dice Mateo 15, 19, ¿sí ya lo encontraron? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿sí? Cuando ya está una ira, un coraje muy fuerte, ya empiezan las emociones en nuestro corazón, en el cual nos lleva a reaccionar de una manera en la que no queremos, ¿sí? Por eso dice que del corazón salen los malos pensamientos. Tal vez a lo mejor nos enojamos contra un hermano, nos enojamos contra el vecino y a veces podemos decir, no decimos nada. Pero ¿qué tal queda nuestro corazón? ¿Qué tal queda nuestro pensamiento que cuando lo ves te duele hasta el estómago?
¿Les ha pasado? Nada más me ha pasado a mí. ¿Sí, no? Nos ha pasado en que es tanto el coraje, en que nos enojamos con ellos y ya incluso ya ni nos hablamos. Eso sucede en las congregaciones, sucede en la familia, sucede con la gente de alrededor, sucede, hermanos. Por eso es que tenemos que estar nosotros cimentados en la palabra, cimentados en lo que somos delante de Dios, para que todo esto sea sujeto, todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, todas nuestras acciones sean sujetos a Dios. No seamos, no seamos nosotros reaccionando conforme a nuestra carne, ¿sí? Si tú te enteras que alguien habla mal de ti, ¿cómo reaccionas? ¿Le contestas de la misma manera? O si te dicen algo, oigas, hermana, mire, o incluso hasta con los niños, ¿no? Sucede con los niños, ¿no? En las familias sucede con los hijos pequeños, que ya se molestan los niños y salen hasta las mamás disgustadas, ¿no? En pleito. O aquí mismo se puede decir, si te dice la maestra, oiga, hermana, su niño se comportó de esta manera, ¿te molesta? O le dices, gracias, hermana, pero pues podría ser de dientes para afuera, ¿no? Y que te moleste, que te digan, te den una queja de tus hijos. ¿Sí? O cuando alguien habla mal de ti y inmediatamente vas, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices aquello? ¿Sí? Y el problema se hace mayor. El problema se hace mayor de lo que debería de haber sido. ¿Sí? En Proverbios 15:1, yo creo que todos nos lo sabemos, ¿sí se acuerdan cómo dice ese versículo? La blanda respuesta dice, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, hace más grande la situación, aún en el matrimonio. Si hay una situación difícil entre el matrimonio, dice que la blanda respuesta quita la ira. Pero si nos ponemos a que yo hablo más, tú no puedes hablar menos, yo soy más que tú, se hacen los problemas mayor. Y aún entre hermanos en la carne, en nuestra casa, ¿no? Mis nietos me dicen, ay, no, yo dije primero, no, yo dije. Son niños, pero eso sucede también con los adultos. Y aún con los adultos más, porque ya, pues, nuestra razón debe de ser mayor, ¿no? Que los niños. Un niño puede decir alguna cosa, incluso el niño te dice tal cual, ¿no? Si te dice, ya hazte para allá porque hueles feo. Nosotros como adultos no decimos nada, ¿no? Pero aún así, nosotros reaccionamos como adultos, reaccionamos mal, ¿sí? Y nos molestamos, nos enojamos con el hermano o en la familia, o con los hijos, incluso hasta con los hijos puede pasar, ¿no? Entonces, por eso dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿sí? Y como les decía hace un rato, hay veces que no decimos nada ante una situación difícil, ante un problema, pero nuestro corazón queda pues dañado, ¿no? Con el coraje, con el pensamiento. Yo mucho luego platico con mi esposo y le digo, nos viene un pensamiento que nosotros sabemos que no es de Dios, porque si te viene un pensamiento a ti te dice, ya viste que fulanito o el hermanito o otra persona, ya viste cómo te ve, y decimos, ay, sí es cierto, así nos ve. Entonces, yo luego le digo a mi esposo, le digo, nos ponemos a platicar con el diablo porque nos decimos, le contestamos y nos vuelve a mandar otro pensamiento y le volvemos a contestar. ¿Sí o no? Sí. Díganme si no es cierto. ¿Sí? Nos ponemos a platicar con él como lo hizo Eva en el huerto, que le dijo del fruto y se puso a platicar con él, y con nosotros no somos la excepción.
Por eso es que tenemos que estar cimentados, hermanos, en lo que somos, en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, en lo que Cristo pagó en la cruz por nosotros, ¿sí? Entonces, nos ponemos a hablar, o a los pensamientos, ¿no? Surgen en nuestra mente, y a veces lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando reaccionamos, ay Señor, perdóname, pero cuando debemos de estar cada uno apercibido, dice, porque no estamos ignorantes de las artimañas del diablo, de esas artimañas las cuales nos manda esos pensamientos, y nosotros tenemos que inmediatamente rechazarlos, ¿sí? Y decir, no, Dios está conmigo y Dios pagó por mí, y así como pagó por mí, pagó por mi hermano, ¿sí? Por eso es que dice en Proverbios 12:16, dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Este versículo es como, como dice en 15:1, ¿no? La blanda respuesta. Alguien con el que no se puede discutir, no se puede ni hablar, pues mejor para qué te pones, ¿no? Con él. Alguien que no te permite ni hablar, o no te permite razonar con él algo, pues mejor mantente y tu blanda respuesta. Hay veces que cuando no contestas, se enoja la otra persona, porque lo que quiere es que le contestes. Lo que quiere es pleito. Pero dice, la blanda respuesta quita la ira. No le das más motivos para seguir hablando. No le das más motivos para seguir el pleito, ¿no? Porque para un problema o una discusión son dos. Exactamente. Ahí, como dice la hermana, no le demos lugar al diablo. Resiste, ¿sí? Entonces, no tienes por qué ponerte al mismo nivel que la otra persona, porque muchas veces eso sucede en cualquier lugar, ¿no? En el trabajo, en casa, en la calle, con alguien que te encuentras y que a lo mejor no le caes tan bien tú, puede surgir una situación difícil, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos en Mateo 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, léanlo todo cuidado, toda lentitud, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este versículo, hermanos, dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice si tú tienes algo contra él. Te dice si aquel tiene algo contra ti y tú lo sabes. Dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Podemos decir, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón si yo no le hice nada? ¿Por qué yo me tengo que humillar si yo no lo insulté, yo no le hice nada? ¿Por qué? Yo no lo ofendí, yo no le hice nada como para que él esté enojado conmigo o ella esté enojado conmigo. Pero dice la palabra, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Dice, deja allí tu ofrenda. O sea, no, déjala, dale pausa y primero reconcíliate. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que del corazón salen los malos deseos. Pero también cuando nos presentamos ante el Señor,
tiene que ser con un corazón limpio. Un corazón limpio para presentarnos ante Él y ofrecerle la ofrenda que traemos. Y cuando hablamos de ofrenda, no nada más es el sentido monetario, sino también en nuestra vida espiritual, ¿cómo estamos? Si tenemos algo contra los demás o contra alguien, tenemos que primeramente reconciliarnos y pedir perdón, ¿sí? Para que, y ya ven y preséntate ante el Señor con esa libertad. Porque cuando algo pasa, hermanos, incluso ni cantas con esa libertad, ¿no? Al Señor, ni levantas manos con esa libertad. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que traes en tu corazón. Tú sabes lo que tienes en ti, lo cual no te permite levantar manos y alabar al Señor con todo tu corazón, ¿sí? Así es que el Señor en estos versículos nos confronta, hermanos, nos confronta a vivir una vida así como el pueblo de Israel le puso el Dios los mandamientos, una vida en santidad. Nosotros también nos confronta a vivir en una vida en santidad, hermanos, y nos dice, no guardes rencor, no guardes enojo contra nadie, sino pide perdón, reconcíliate, ¿sí? Reconcíliate. No pasa nada, o sea, no eres menos si tú vas y pides perdón, ¿sí? Y al pedir perdón, ¿qué hay en ti? Esa paz que solo Dios da, porque cuando te descargas de algo que tú traes, cuando hay algo en tu corazón en el cual, aunque tú no hayas tenido la culpa, pero sabes que aquella persona está enojada contigo y tú te acercas y te reconcilias, hermano, algo cae de ti y sientes ya esa paz en ti y decir, hasta respiras, ¿no? Y dices, ya no tengo nada que me afecte con él o con ella, ¿sí? Nos da esa paz, nos da esa paz para seguir y alabar al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? Como les decía, no nada más es decir, pues mi ofrenda, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues eran los sacrificios. Dice, pues deja ahí tu sacrificio y ve, reconcíliate primero. Eran los sacrificios, pero ahorita no son los sacrificios en cuestión de animales. Ese sacrificio es nosotros nos tenemos que presentar en un sacrificio, en un olor fragante a nuestro Dios, como vengamos ante su presencia. Y aún en nuestra casa, porque cuando nos acercamos al Señor para orar y para leer su palabra, también estamos presentándonos ante Dios y debemos de tener ese corazón limpio, ese corazón, ¿mande? Contrito y humillado. Sí, dice que Dios no lo despreciará. Entonces, es allí donde la palabra de Dios te dice, ¿no? Ve y reconcíliate. No pasa nada si te reconcilias, no pasa nada si tú eres el que vas y pides perdón. Al contrario, ¿sí? Es de valientes el decir, me equivoqué, si yo te ofendí, si yo hice algo en contra ti, aún sin darme cuenta, perdóname. Es de valientes, hermanos. No nos humillamos, no nos hacemos menos, sino es de valientes, hermanos. El acercarnos a pedir perdón a alguien, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios nos ayuda, nos insta a llevar a cabo todas estas cosas, ¿no? Todo lo que dice aquí en el Sermón del Monte. Dice, y ponte de acuerdo con tu hermano, ponte de acuerdo con la persona en la que estás, con la que tienes alguna situación, ¿sí? Y reconcíliate.
Porque también dice la palabra que si la justicia nuestra no fuera mayor que la de los fariseos y los saduceos, pues no entraríamos en el reino de los cielos. Porque los saduceos y los fariseos lo que querían nada más era cumplir con la ley y que la gente lo viera, ¿sí? Que la gente lo viera, por eso le decía, sepulcros blanqueados, porque por fuera te ves muy bien, pero por dentro. Por eso es que el Señor quiere que por dentro nosotros estemos limpios delante de Él, ¿sí? No, no nada más guardar las apariencias, ¿sí? Y controlando la ira, hermanos, es lo que también nos lleva, ¿no? Y recordando lo que somos delante de Dios, lo que vimos en las bienaventuranzas, la luz y la sal. Pero vemos también que nosotros mismos, por nuestra propia carne, por nuestra propia naturaleza, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo por nuestra propia naturaleza, sino cómo lo vamos a lograr con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Él es el Espíritu Santo nos da de su fruto, que es la templanza, el dominio propio. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a hacer todo eso. El dominio propio, el que tengamos esa fortaleza para poder llevar a cabo lo que dice su palabra. Dice que Él nos guía, que Él nos enseña, Él nos recuerda, ¿sí? Todo lo que somos y nos recuerda su palabra en el momento preciso, ¿sí? Entonces, con nosotros solos no podemos, hermanos. Nosotros solos, por más que lo intentemos, por más que digamos, yo lo voy a hacer, no podemos. Nunca lo vamos a lograr. Porque nuestra propia naturaleza es pecaminosa. No podemos lograrlo. Entonces busquemos, hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos que sea Él el que nos direccione, el que nos lleve a vivir esa vida en santidad, ¿sí? Dice su palabra, dice, sed santo como yo soy santo, que sigamos ese ejemplo, como dice su palabra, ¿no? Que veamos lo que nos dice, lo que nos ha venido hablando en este capítulo 5, desde que inicia el Sermón del Monte, nos dice cómo es que tenemos que ser cada uno de nosotros, pero solos no podemos, hermanos, solos no podemos. Tenemos que llevar el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, la templanza, y todos, ¿no? La fe, la mansedumbre, ¿sí? Porque pues si no tenemos esa mansedumbre, pues es imposible hacerlo, hermanos. Nosotros no podemos solos. En Proverbios 25-28 dice, si lo buscan, por favor. ¿Sí lo pueden leer? 28-15. No, 25-28. 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otra versión dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Sí, entonces estamos indefensos ante los ataques del enemigo si no tenemos al Espíritu Santo, si no lo tenemos a Él, estamos indefensos. Dice que quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección, en ruinas. Está indefenso, estamos indefensos ante todo ataque si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. No podemos
porque Él es el que nos da ese querer y ese hacer, ¿sí? Nosotros podemos decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero lo logramos un tiempo por nuestras fuerzas. ¿Qué será? ¿Un día, 2 días? Pero el Espíritu Santo no, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos lleva, nos direcciona, nos fortalece, ¿sí? Dice, por eso es que nos dice Jesús, llénate del Espíritu Santo. No te embriaguéis con el vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese fruto del Espíritu Santo sea en nuestras vidas y le pidamos al Señor que sea Él el que nos llene, nos fortalezca para seguir adelante, hermanos. No podemos solos. No, nunca vamos a poder nosotros solos sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, ¿sí? Por eso es que estas bienaventuranzas nos lleva a hacer esto, la luz, la sal, y no olvidemos eso, lo que somos, porque es nuestro testimonio el que nos representa y representa a Dios, porque por nosotros mismos hay muchas personas que a veces no quieren de la palabra, ¿no? No quieren de Él, porque si nos vean en la calle actuar de una manera incorrecta, pues dicen, ay, eso que es hermano, y eso que conoce. Ya no dice, nada más habla de la persona, sino dice, pues es de aquella iglesia, o es de aquella denominación, y así son todos. Ya no es una persona, sino ya son todos. Y es allí donde tenemos que cuidar, hermanos, ese testimonio, ¿sí? Si un hermano de alguna iglesia le debe algo a alguien en cuestión de dinero, la otra persona ya no dice, es que es él, los de aquella iglesia no les gusta pagar o piden, no pagan. Ya pluralizan. Sí, yo lo he escuchado, ya pluralizan en todo, ¿no? Ya no es nada más una persona, sino ya son todos. Por eso es que, pues, debemos de cuidar nosotros esa parte que nos toca. Debemos de ser intencionales para cumplir la palabra del Señor, para cumplir lo que el Señor nos dice en la palabra que es inspirada por Él. Dice que nos instruye, nos redarguye. Dice que a fin de que todo hombre sea preparado, sea perfecto. Dice, y preparado para toda buena obra, para todo, no nada más para una cosa, para todo, hermanos, ¿sí? Así es que estamos viendo esto de Jesús y la ira, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros, hermanos, ante una situación difícil? Calladitos y cooperando, ¿no? Pacificadores. Sí, pacificadores, no buscar ese pleito. Dice la palabra que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos, ¿sí? En cuanto dependa de nosotros, ¿sí? Y yo creo que la mayor parte del tiempo en un problema siempre va a depender de nosotros, de la respuesta que tengamos, ¿no? Hacia los demás, cómo reaccionemos ante los demás, hermanos. Entonces, busquemos el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, la paz, la paciencia. Seamos pacientes con nuestros hijos, seamos pacientes con nuestros vecinos, ¿sí? La bondad, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Que tenemos que tener cada uno de nosotros, hermanos. Así es que busquemos, hermanos,
Busquemos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No dejemos de lado todo esto porque es la base de nosotros, es el fundamento de nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Busquemos, hermanos, no nos queramos hacer los valientes que podemos, porque no podemos, hermanos, solos no podemos. ¿Sí, hermanos? Pónganse de pie, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios, pedirle al Señor que sea Él direccionando nuestras vidas, que sea nuestro Dios dándonos de Él, para que podamos llevar nuestras vidas en santidad, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu grande misericordia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos instruyes en tu palabra, Señor. Tú nos guías, bendito Dios, a vivir en santidad, Padre. Mira, Señor, en esta noche, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú llenando nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, Señor, para que podamos hacer las cosas conforme a tu palabra, Señor. No podemos sin ti, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos más y más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti, Señor eterno, no somos nada, Señor, y fuera de ti nada podemos hacer por nosotros mismos. Padre Santo, te ruego, Señor, seas tú en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú nos confrontas, Señor. Tú nos llevas, bendito Padre Celestial, vivir día a día, Señor, en santidad, Señor bendito. Nos guías, Padre Celestial, para que podamos, Señor, llevar a cabo, Señor, cada uno de tus mandamientos, Señor, que nos hablas en tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, con nosotros, Padre. No nos sueltes de tu mano preciosa, Señor bendito, sino que ayúdanos a hacer, bendito Dios, no nada más a conocer, Señor, sino a hacer, bendito Padre Celestial, tu palabra, Señor. No nos sueltes, Señor, sino que seamos, Señor, hacedores, bendito Padre, de ti, Señor, hacedores de tu palabra, bendito Dios. Danos ese querer y ese hacer conforme a tu buena voluntad, Padre. No nos dejes, bendito Padre Celestial, seguir viviendo, Señor, como hasta hoy, Señor, sino que llévanos, bendito Padre Celestial, a seguir adelante, Señor eterno, para que podamos, bendito Dios, compartir y enseñar tu palabra, Señor eterno. Ayúdanos, Señor. No nos dejes de tu mano preciosa, Señor. Y ayúdanos a hacer, Señor, que lo que escuchemos, Señor, los pongamos en práctica, Padre, día a día, Señor eterno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Padre Santo, asimismo, Señor, te damos gracias, Señor, y te damos gracias por la ofrenda, Señor, por las ofrendas, Señor, que van a ser depositadas, bendito Dios. Mira, Señor, agradezco, bendito Padre, los trabajos, bendito Dios, de cada uno de nuestros hermanos, Señor, la fuente de ingreso que tú has puesto, Señor, en sus vidas, bendito Dios. Mira, Señor eterno, sé tú bendiciendo, bendito Dios, los trabajos, Señor, los negocios, Padre. Sé tú, Señor eterno, ayudándonos, Señor, a administrar las bendiciones que tú nos das, bendito Dios. Sigue siendo nuestro proveedor, bendito Padre, como lo ha sido hasta hoy, Padre. Te damos gracias, Señor, y bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor eterno. Sé tú, Padre Celestial, Señor, en sus vidas, Señor. Y mira, Padre Celestial, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, a través, Señor, de lo poco que te damos, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, y recibe tú, Señor, la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Podamos trabajar. Abre las puertas. ¿En qué momento el corazón se va a la grabación.